del número 202 de la Laudato Si, en las que el Papa nos dice: muchas cosas tienen que reorientar su rumbo, pero ante todo la humanidad necesita cambiar. Hace falta la conciencia de un origen común, de una pertenencia mutua y de un futuro compartido por todos. Un origen común, una pertenencia mutua y de un futuro compartido por todos. Yo creo, el Papa escribió esto antes del COVID-19, pero hoy estas palabras, como que con esta experiencia que estamos viviendo, toman una mayor fuerza. Y continúa diciendo el Papa Francisco: esta conciencia básica permitiría el desarrollo de nuevas convicciones, actitudes y formas de vida. Se destaca así un gran desafío cultural, espiritual y educativo, que supondrá largos procesos de regeneración. Yo creo que la sensibilidad que todos tenemos en estos últimos años, el esfuerzo también que como país se ha hecho, pues nos hace que realmente esto tiene que ser para nosotros un verdadero compromiso y no una teoría más. Este texto del Papa ilumina lo que debemos entender por conversión ecológica, ya que el desafío no es solamente técnico, ni se limita a regular las emisiones de carbono o a la protección de áreas verdes y especies en extinción, ya que, como afirma el Papa Francisco, la cultura ecológica no se puede reducir a una serie de respuestas urgentes y parciales a los problemas que van apareciendo en torno a la degradación del ambiente, al agotamiento de las reservas naturales y a la contaminación. Debería ser una mirada distinta, un pensamiento, una política, un programa educativo, un estilo de vida y una espiritualidad que conformen una resistencia ante el avance del paradigma tecnocrático. Es por eso que debemos reorientar el rumbo y que muchas cosas deben cambiar o debemos cambiar. Este cambio supone una verdadera y profunda conversión. La palabra conversión a veces nos asusta porque implica un cambio, y un cambio en profundidad interior, un cambio de corazón, de vida, de sentido, de conducta, de relación, pero también porque implica a toda la persona en contacto con el ambiente. Como nos decía el hermano Benito Arbues, antiguo superior general de los hermanos maristas, la sola formación intelectual no cambia a las personas. La conversión del corazón sigue necesitando el contacto con la vida, es decir, experiencias suficientemente largas de inmersión en realidades evangélicas de frontera, de contacto con los pobres, de acercamiento serio al Evangelio y de sólidas respuestas en la evangelización. Y yo añadiría contactos también con la naturaleza en su infinita riqueza y en sus grandes problemáticas que ponen en peligro el futuro de la humanidad y de la tierra. O sea, una conversión que nos haga permanentemente atentos al grito de los pobres y al grito de la tierra, como nos lo pide el Papa Francisco en la Laudato Si. La conversión ecológica nos invita a dar un paso más. En el capítulo 6 de la Laudato Si, titulado Educación y Espiritualidad Ecológica,
El Papa Francisco nos invita a partir de una perspectiva sistémica que nos hace sentirnos miembros de dos comunidades. Por una parte, somos miembros de la humanidad y por otra, pertenecemos a la casa tierra. El Papa Francisco nos invita a tomar conciencia de esa doble pertenencia y lo expresa al pedir una ecología integral que responda a los gritos de los pobres y a los gritos de la tierra, como ya hemos señalado. Ambas pertenencias nos comprometen éticamente y nos invitan a una conversión ecológica que tiene muchos aspectos, como podemos ver: valores, modales, tolerancia, sociedad, humildad, autoestima, amor, emociones, respeto, actitud, familia, solidaridad. Se trata, por consiguiente, de una conversión al futuro, porque cuando hablamos de conversión tendemos a pensar en el pasado, y la conversión nos debe hacer mirar sobre todo hacia el futuro, como signo de algo cualitativamente mejor. Como hoy repetimos a menudo, un mundo mejor es posible. Se trata de hacer presentes los valores del Evangelio, del reino, de filiación y fraternidad, hijos e hijas de Dios, hermanos y hermanas entre nosotros, que deben ser como nuestro horizonte totalizador. Una fraternidad que no se queda solamente a nivel de la persona humana, sino que, como San Francisco, abarca a todos los seres de la creación, nuestros hermanos y hermanas. No podemos encerrarnos en el pasado y vivir de espalda a las realidades de hoy. Si queremos hablar de conversión, debemos hacerlo en términos de imaginación creadora, de una valentía capaz de correr riesgos, de osadía para no tener miedo y no confundir la fidelidad con la pura repetición del pasado. El cuidado clave de una conversión ecológica, el cuidado de la casa común. El subtítulo de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco es sobre el cuidado de la casa común. Y la palabra cuidado es una de las que más se repiten a lo largo de este escrito del Papa. La hermosa y célebre fábula mito romana del cuidado, conocida como la fábula de Higinio, nos revela que la esencia de los seres humanos es protegernos y cuidarnos los unos a los otros. La conversión ecológica nos debe llevar a recuperar el valor humano del cuidado. Podemos recordar esta breve fábula. Cierto día, al atravesar el río, Cuidado encontró un trozo de barro y entonces tuvo una idea inspirada. Cogió un poco del barro y empezó a darle forma. Mientras éste contemplaba lo que había hecho, apareció el gran Júpiter. Cuidado le pidió a Júpiter que le soplara con su espíritu y Júpiter lo hizo de buen agrado. Sin embargo, cuando Cuidado quiso dar un nombre a la criatura que había hecho, Júpiter se lo prohibió y él impuso que se le pusiera su nombre. Mientras Júpiter y Cuidado discutían, de repente apareció la Tierra, quien también quiso llamar a la criatura con su nombre, pues ésta estaba hecha de su propia materia, el barro, lo que generó una fuerte discusión. Así que
de común acuerdo le pidieron a Saturno que actuara como árbitro, frente a lo cual Saturno tomó la decisión que a él le pareció más justa. Tú, Júpiter, le diste el espíritu, entonces recibirás de vuelta este espíritu cuando la criatura muera. Tú, Tierra, le diste el cuerpo, entonces cuando la criatura muera, se te devolverá el cuerpo. Pero como tú, Cuidado, fuiste el primero que moldeaste a la criatura, la mantendrás bajo tus cuidados mientras viva. Y como veo que no se pondrán de acuerdo sobre el nombre de la criatura, decido que se llamará hombre, es decir, humus, que quiere decir tierra fértil. Esta fábula está llena de lecciones. El cuidado es anterior al espíritu infundido por Júpiter y anterior al cuerpo prestado por la tierra. La concepción cuerpo-espíritu no es por consiguiente originaria. Originario es el cuidado, que fue el primero en moldear al ser humano. El cuidado lo hizo con cuidado, celo y devoción. Por lo tanto, con una actitud amorosa. Él es, por ser anterior, el que permite que el ser humano surja. En la formación del ser humano entran estas dimensiones: cuidado, celo, devoción. Sin ellas no es humano. Por eso se dice que el cuidado acompañará al ser humano mientras viva. Todo lo que haga con cuidado estará bien hecho. El que cuida y ama es terapéutico y liberador. Sana llagas, despeja el futuro y crea esperanza. La palabra cuidado viene del término latino cura y se refiere a una actitud de preocupación, desvelo, protección y atención con relación a alguien con el cual nos encontramos unidos por los vínculos de parentesco, amor o proximidad. Pero el cuidado es más que un acto instrumental, es una actitud, porque representa responsabilidad y preocupación, ya que somos seres hechos para el amor y el cuidado propio y ajeno. La pensadora española Adela Cortina nos dice que los seres humanos somos seres predispuestos a cuidar de nosotros mismos y de los otros. Pero el cuidado no es solamente una actitud que debemos tener entre nosotros, el género humano, sino con toda la creación. Por eso el Papa Francisco nos invita a pasar de una visión antropocéntrica a una visión ecocéntrica, o sea, una visión que abarca toda la creación. Coexistimos y convivimos y comulgamos con la cercanía del amor y el cuidado, ya que tanto en la salud como en la enfermedad hacen acto de presencia. Estamos viendo durante esta epidemia. Cada día el amor y el cuidado se erigen como una pareja indisoluble para nuestro buen vivir y para construir los lazos afectivos que nos unen y nos definen. Porque sin el cuidado esencial y necesario, el amor no tiene lugar, no se conserva y no se expande, como nos lo recuerda Leonardo Boff. Sin el cuidado, no existe atmósfera que propicie el florecimiento de aquello que verdaderamente humaniza. El sentimiento profundo, la voluntad de compartir y la búsqueda del amor. Un médico sabio dijo: la mejor medicina es amor y cuidados. Alguien le preguntó: ¿y si no funciona? Él sonrió y le contestó:
aumenta la dosis. El grito de la tierra y el grito de los pobres. Es interesante ver cómo el Papa parte de una visión sistémica en la que aparecen dos comunidades a las que todos pertenecemos: la humanidad y la casa de la tierra, la madre tierra. Por eso el Papa nos habla, como ya lo hemos dicho, del grito de la tierra y el grito de los pobres, del cuidado, de la interdependencia entre todos los seres, de los pobres y vulnerables, del cambio de paradigma, del ser humano como tierra, que siente, piensa, ama y venera, de la ecología integral. Por eso el Papa renueva el pedido que ya había hecho Juan Pablo II y había repetido Benedicto XVI al pedirnos una conversión ecológica. Vamos a ver lo que el Papa realmente nos pide con este video, que era para uno de los meses del año de la misericordia 2016, pero que tiene plena actualidad hoy para nosotros. Creyentes y no creyentes, estamos de acuerdo en que la tierra es una herencia común cuyos frutos deben beneficiar a todos. Sin embargo, ¿qué pasa en el mundo donde vivimos? La relación entre la pobreza y la fragilidad del planeta requiere otro modo de ejercer la economía y el progreso, concibiendo un nuevo estilo de vida. Porque necesitamos una conversión que nos una a todos, liberarnos de la esclavitud del consumismo. Y este mes te hago una petición especial: que cuidemos de la creación recibida como un don que hay que cultivar y proteger para las generaciones futuras. Cuidar la casa común. Todos permanentemente tenemos actos de cuidado con todo aquello que nos rodea y nos define. Cuidamos de nuestra familia, cuidamos nuestro cuerpo y nuestro estado de salud, cuidamos nuestro trabajo, cuidamos nuestros vínculos de amistad, de comunidad, de vecindario, cuidamos de nuestros mayores, lo hemos visto también en estos momentos, y hasta cuidamos que nuestra casa esté limpia y ordenada, que se conserve en buen estado. Cuidamos del perro y el gato, los canarios, y hasta cuidamos de todos aquellos objetos materiales que tenemos para que duren el mayor tiempo posible. Cada día y permanentemente estamos cuidando o cuidándonos, porque el acto de cuidar constituye una forma natural de nuestro existir. Es decir, el cuidado está en la esencia de nuestra humanidad y de nuestro convivir, porque sin él no seríamos seres humanos y hasta dejaríamos de existir. Pero también en el Génesis encontramos una llamada al cuidado. Generalmente hemos subrayado el dominar la tierra de que nos habla este libro sagrado. Dios los bendijo diciéndoles, Génesis 2:15, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, tengan autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra.
pero no hemos puesto de relieve la invitación que nos hace la Biblia también en el mismo Génesis, que más bien es el 2:15. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Generalmente nos acordamos del primer texto, no del segundo. Es por eso que el Papa Francisco nos dice en la encíclica Laudato Si. Pero no basta pensar en las distintas especies solo como eventuales recursos, explotables, olvidando que tienen un valor en sí mismas. Por nuestra causa, miles de especies ya no darán gloria a Dios con su existencia, ni podrán comunicarnos su propio mensaje. No tenemos derecho. Porque todas las criaturas están conectadas. Cada una debe ser valorada con afecto y admiración. Y todos los seres nos necesitamos unos a otros. Finalmente, pero hoy no podemos dejar de reconocer que un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en un planteo social, que debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente, para escuchar tanto, una vez más, el clamor de la tierra como el clamor de los pobres. El Papa señala también la interdependencia entre la degradación ambiental y social. Esta visión busca una integración en la defensa del ambiente y en la defensa de la persona y el bien común de la humanidad. Por eso afirma en el número 119 de la Laudato Si, la crítica al antropocentrismo desviado tampoco debería colocar en un segundo plano el valor de las relaciones entre las personas. Si la crisis ecológica es una eclosión o una manifestación externa de la crisis ética, cultural y espiritual de la modernidad, no podemos pretender sanar nuestra relación con la naturaleza y el ambiente sin sanar todas las relaciones básicas del ser humano. Sería contradictorio ser muy sensible y cuidar mucho de los animales, cosa que debemos hacer, pero ignorar al compañero o compañera que tengo a mi lado, favorecer el bullying, despreciar y burlarme de los defectos de los demás, dar la espalda a los pobres. Adela Cortina ha aportado una nueva palabra reconocida ya por la Academia de la Lengua, la aporofobia, la fobia a los pobres, y nos pone el ejemplo de los emigrantes, y nos dice que la fobia en realidad no es contra los emigrantes, es contra los emigrantes pobres, porque si viniera un emigrante con mucha plata y muchos proyectos, seguramente sería muy bienvenido, aunque sea emigrante. Entonces muchas veces es más la aporofobia, ¿verdad? Esa fobia hacia los pobres. Por eso a nivel de educación se necesita una educación que nos ayude a recuperar el equilibrio ecológico a diferentes niveles. Al interno con uno mismo, el solidario con los demás, el natural con todos los seres vivos, el espiritual con Dios. Una educación que debe desembocar en una verdadera ética ecológica, capaz de crear hábitos. Por eso esta educación nos debe llevar a no minusvalorar la importancia de la educación ambiental, capaz de transformar gestos y hábitos cotidianos desde la reducción en el consumo de agua, a la separación de residuos,
el apagar las luces innecesarias. Y son cosas muy concretas que el Papa Francisco nos recuerda en el número 211 de la Laudato Si. El Papa nos dice que no debemos pensar que estos esfuerzos no van a cambiar al mundo. Y esto me hace recordar un proverbio africano que tenemos aquí mismo. Mucha gente pequeña, haciendo cosas pequeñas, en lugares pequeños, puede cambiar el mundo. Por consiguiente, podemos pensar que esta educación tiene como ámbitos la escuela, la universidad, la familia, los medios de comunicación, la catequesis, todo. Por eso el Papa nos invita a una conversión ecológica, pero esta conversión debe ser también comunitaria. Ya que implica la amorosa conciencia de no estar desconectados de las demás criaturas, de formar con los demás seres del universo una preciosa comunión universal, convencidos de que cada criatura refleja algo de Dios y tiene un mensaje que enseñarnos, y con la seguridad de que desde la fe Cristo ha asumido en sí este mundo material y ahora resucitado habita en lo íntimo de cada ser, rodeándolo con su cariño y penetrándolo con su luz. Y por eso, y como tercer punto, la conversión nos sitúa en una perspectiva sistémica. Como miembros de la humanidad, estamos llamados al respeto de cada persona y a la defensa de sus derechos, especialmente de los pobres y más vulnerables. Como miembros de la tierra, nuestra casa común, estamos llamados a vivir un nuevo estilo de vida asentado en el cuidado, la compasión, la sobriedad compartida de todas las criaturas, una real alianza entre la humanidad y el ambiente. El auténtico desarrollo humano, nos dice Laudato Si número 5, posee un carácter moral y supone el pleno respeto a la persona, pero también debe prestar atención al mundo natural y tener en cuenta la naturaleza de cada ser y su mutua conexión en un sistema ordenado. Esto supone, como hemos visto, un cambio de una visión antropocéntrica a una visión ecocéntrica, en la que nos sentimos todos dentro de una visión sistémica en relación con todas las criaturas, de acuerdo al nuevo paradigma que hoy se abre camino. Se trata de una nueva manera de ver, analizar, comprender y sobre todo relacionarnos con la realidad, sin dividirla en subjetiva y objetiva, sino más bien como englobante. Se trata más de una comunión que de un conocimiento, se trata también más de un saber dinámico y multidimensional. De ahí la crítica al paradigma mecanicista y a la epistemología positivista que lo redujeron todo a modelos mecanicistas a partir de unidades elementales en sistemas cerrados y estructuras estables. Este modelo mecanicista se basa en la identidad estática, la totalidad mecánica, la independencia absoluta, la conservación, la linealidad causa-efecto, pero esto tiene un costo muy alto, ya que todo se dividió en compartimentos estancos y la sensibilidad fue cortada de la racionalidad, la emocionalidad separada del lenguaje, la imaginación arrancada de la autoconciencia, y esto en aras de la exactitud, la precisión, la linealidad,
la estabilidad, la uniformidad, que se veían como los valores más importantes, la repetitividad, el control, sacrificando la diversidad, la variabilidad, la multidimensionalidad, la espontaneidad, el fluir y el afectar. El concepto de sistema ha abierto las puertas al mundo de la complejidad, que con sus límites, como todo sistema, ha servido de base a esta nueva cibernética, este bucle de complejidad capaz de pensar simultáneamente observador y observado. Es en este mundo de la complejidad en el que debemos focalizar la condición humana. La idea central es que, a diferencia de la concepción mecánica, el pensamiento es también complejo y no puede reducirse a una mera actividad intelectual. El sujeto complejo no es una máquina intelectual, sino un ser vivo y afectivo, en activo intercambio con su medio ambiente, que incluye la cultura humana y el ecosistema. Esto nos lleva a superar antiguos antagonismos entre realidad y apariencia, verdadero y falso, ser y devenir, teoría y praxis, saber y opinión, bien absoluto y mal radical. Muy interesante lo que nos dice la pensadora argentina Denise Nachmanovich, que inspira todas estas ideas y que, saben ustedes, ha tenido un papel muy importante en la universidad. Ella nos dice del nacimiento del sujeto debido a la dicotomía griega, pero que necesitó mucho tiempo para desgajar al hombre de su entorno y romper su cálida relación con la tierra, aislarlo de su comunidad y de Dios para producir un individuo ciudadano enfrentado a la naturaleza. La sociedad moderna nos ha hecho pasar, nos dice esta pensadora, de la Trinidad divina a la Trinidad mecánica. ¿Y cuál es esta Trinidad mecánica? Muy interesante lo que nos dice, porque lo vemos en la realidad. El cuerpo separado del alma, el individuo separado de la comunidad, la humanidad separada del cosmos. Y esto ha sido nuestra desgracia, el no saber integrar estas dimensiones. Ha predominado la cultura del yo sobre la cultura del nosotros. Esto, a nivel político, ha llevado a la desconfianza del otro y al enfrentamiento con el otro, que olvida, sin negar que se dan tensiones, la existencia de lazos amorosos, de confianza, altruismo, generosidad, solidaridad, que son elementos fundamentales en todo proceso educativo. En esta cultura, el individuo no es una persona que sufre, disfruta, inventa, se relaciona, sino más bien una máquina lógica, un engranaje productivo, un número de sufragio, nos dice Denise Nachmanovich. Estamos forjando una nueva imagen del mundo y la humanidad. El Papa Francisco, en la Laudato Si, nos ha dado un fuerte impulso en esta dirección: el grito de la naturaleza y el grito de los pobres. Es una cartografía dinámica en la que el ser humano es parte de la naturaleza y está moldeado por la cultura, pero no una cultura cerrada, sino que se trata de la interculturalidad, que aporta a los demás sus propias riquezas y está abierto a enriquecerse con las riquezas que le ofrecen los demás, los diferentes, siempre cercanos,
en total apertura. En este sentido, también el Papa Francisco nos invita a una cultura del encuentro. Se trata de una nueva manera de vivir la alteridad, que sin negar un juego de tensiones, siempre enriquecedor. El punto de partida es la pertenencia y no la independencia o el aislamiento de cada uno. La persona separada de la sociedad, de la comunidad, como veíamos. En esta nueva visión, el concepto de red es fundamental. Nacemos en comunidad y podemos también crearla y transformarla. No se trata de una red mecanizada, sino de una red matriz que nos constituye, nos atraviesa y nosotros la conformamos. Finalmente, todo esto lleva a una visión ética que nos sitúa en el territorio de los encuentros. Como dice esta pensadora argentina, no se trata de una obligación moral, de un deber ser, sino de la comprensión de nuestra inextricable unión con la naturaleza en su conjunto, incluidos nuestros semejantes. El conocimiento, a su vez, ya no es el reflejo de un mundo externo, sino un diálogo activo y productivo en múltiples dimensiones. En ese ejercicio de escuchar, de sentir, de dialogar, de compartir, podemos destacar las siguientes palabras del Papa Francisco cuando desafía a educadores y estudiantes a tener presente la realidad, la vida misma. Y nos lo hace con la pedagogía de la pregunta. Esto a un grupo de estudiantes y educadores en su visita al Ecuador en Quito en el año 2015. Me pregunto con ustedes, educadores, ¿velan por sus alumnos, ayudándolos a desarrollar un espíritu crítico, un espíritu libre, capaz de cuidar el mundo de hoy? Un espíritu que sea capaz de buscar nuevas respuestas a los múltiples desafíos que la sociedad hoy plantea a la humanidad. Son capaces de estimularlos a no desentenderse de la realidad que los circunda, no desentenderse de lo que pasa alrededor. ¿Son capaces de estimularlos a eso? Para eso hay que sacarlos del aula, su mente tiene que salir del aula, su corazón tiene que salir del aula. Y pasamos ya a la conclusión. Aquí tienen el texto del Papa Francisco. San Juan de la Cruz, inspirándose en Mateo 25, decía que en el ocaso de la vida seremos juzgados por el amor que hayamos brindado a los demás y el cuidado que hayamos ofrecido a la creación de Dios. No basta, por consiguiente, una excelencia académica. Debemos buscar sobre todo una excelencia solidaria en el servicio, una excelencia evangélica. Es sobre esta que seremos juzgados y es sobre esta que ya desde ahora debemos juzgar la misión de nuestras obras educativas. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me dieron de beber, estaba desnudo en la cárcel, etc. Ese texto tan fuerte de Mateo 25, tan exigente, tan iluminador. No se trata de un amor abstracto o platónico, sino de un amor concreto,
que se hace historia. Nuestras escuelas, la universidad, tienen una especial responsabilidad de educar a los pobres o de educar en favor de los pobres. Pobres en sentido amplio, naturalmente, y en primer lugar a nivel material, pero también los marginados, los minusválidos, los emigrantes, los refugiados, los jóvenes que no encuentran empleo o no ven sentido en sus vidas, los menos amados. Ellos son la clave hermenéutica que debe inspirar nuestros proyectos educativos y nuestros procesos transformadores. Los jóvenes deben ser los cuidadores de la creación que Dios ha puesto en nuestras manos. El grito de los pobres y el grito de la tierra. No los podemos separar. No nos podemos reducir a lo simplemente tecnológico, ni a las leyes del mercado. Lo nuestro es mantener viva la dimensión antropológica y ecológica en un mundo cada vez más virtual. Lo nuestro es ser custodios del misterio que cada persona humana y que cada ser encierra. Lo nuestro es desarrollar la dimensión contemplativa de nuestros jóvenes. Solo así podremos asegurar lo que Gaudium et Spes, un documento del Concilio Vaticano II, expresaba con tanta lucidez y fuerza. Se puede pensar con toda razón que el porvenir de la humanidad está en manos de quienes sepan dar a las generaciones venideras razones para vivir y razones para esperar. Gaudium et Spes, número 31. Se puede pensar con toda razón que el porvenir de la humanidad está en manos de quienes sepan dar a las generaciones venideras razones para vivir y razones para esperar. Nuestro sueño es procurar educación humana y cristiana a los niños y jóvenes, especialmente a los pobres. Es defender los derechos del niño, de la niña, mantener viva la esperanza y la búsqueda de soluciones a las inquietudes existenciales de los jóvenes. Es ayudar a adquirir una adecuada jerarquía de valores que dé sentido a la vida humana. Es favorecer el desarrollo de la interioridad, del amor gratuito, de la entrega generosa, del perdón evangélico. Es lograr que los jóvenes integren en sus personas lo racional con lo emotivo, los sentimientos y los instintos, la voluntad y la fragilidad en un mundo en el que todos estamos conectados. Es asegurar el futuro de nuestra madre tierra. Nuestro sueño es que a través de una educación liberadora contribuyamos a la construcción de un mundo en donde todos podamos vivir como hijos e hijas de Dios y hermanos y hermanas entre nosotros. Nuestro sueño es crear una conciencia muy sensible en los niños y jóvenes que educamos para que sean celosos cuidadores de la casa común, nuestra hermana y madre tierra, donde vivimos y nos desarrollamos en la espera de la tierra sin males que soñaban los indios guaraníes del Paraguay. Y podemos terminar con esta oración que nos propone el Papa Francisco en la Laudato Si. Cada uno personalmente la puede ir interiorizando si lo desea. Dios omnipotente, en todo el universo y en la más pequeña de tus criaturas. Tú que rodeas con tu ternura todo lo que existe, derrama en nosotros la fuerza de tu amor,
para que cuidemos la vida y la belleza. Inúndanos de paz para que vivamos como hermanos y hermanas, sin dañar a nadie. Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra, que tanto valen a tus ojos. Sana nuestras vidas, para que seamos protectores del mundo y no depredadores, para que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción. Toca los corazones de los que buscan solo beneficios a costa de los pobres y de la tierra. Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados, a reconocer que estamos profundamente unidos con todas las criaturas en nuestro camino hacia tu luz infinita. Gracias porque estás con nosotros todos los días. Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz. Muchas gracias. Este es nuestro espacio de diálogo, de compartir libremente. Aquí estamos, la comunidad académica de la universidad, para dialogar con el hermano Álvaro. Así que sintámonos con toda la libertad de poder hacer esos comentarios, preguntas. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias por su exposición. Qué interesante que la universidad tenga estos espacios para reflexionar sobre el tema de la ecología. Una pregunta tal vez retadora, usted que estuvo tanto tiempo en el Vaticano, ¿por qué con tanta fuerza es hasta ahora que el Papa Francisco nos regala estos documentos tan maravillosos? Creo que antes de él, en el magisterio, no habíamos tenido documentos tan fuertes y tan claros. ¿Hay alguna respuesta para eso? Claro, enhorabuena que lo tengamos de forma tan maravillosa, pero no sé si antes del Papa Francisco teníamos documentos tan claros sobre el tema del medio ambiente. Gracias, hermano. Muy bien. Yo creo que como documento, como una encíclica, no tenía, ¿verdad? La Laudato Si, una encíclica sobre la ecología, no hay un antecedente de algún papa pero sí había habido intervenciones, sobre todo de los últimos papas, del Papa Juan Pablo II y del Papa Benedicto, porque el que acuñó la expresión conversión ecológica, el Papa Francisco retoma, fue el Papa Juan Pablo II. Y el Papa Benedicto, con más fuerza, habló en varios momentos, en alocuciones, discursos sobre el tema. Pero yo creo que el Papa Francisco, esa sensibilidad mayor que él tiene, hasta el punto de publicar una encíclica, se debe a dos razones. Una, latinoamericano. Yo creo que la sensibilidad latinoamericana como que estaba más cercana a esta inquietud del cambio climático, de la relación con la naturaleza, casi la mística de la naturaleza. Boff y otros en América Latina. El Papa reconoce la Laudato Si, se inspiró también en escritos de Leonardo Boff, es decir, de un latinoamericano. Y segundo, antes del Papa Francisco, antes que publicara, el patriarca Bartolomeo, ortodoxo Bartolomeo, que tuvo un encuentro con el Papa, no es cierto. Se ha tenido encuentro con el Papa, pero yo iba a decir en Cuba, pero el que fue en Cuba fue el patriarca que tuvo el encuentro. Pero bueno, se ha encontrado varias veces con el Papa Francisco.
fue el que lo motivó, porque fue este patriarca ortodoxo el primero en hablar de una manera más clara, más específica sobre la ecología a nivel de fe, a nivel de como que hoy podemos hablar de un pecado contra la ecología. En el pasado ni se nos ocurría. En el pasado maltratar a un animal, el muchacho que tiró aquel gato de un edificio en San Pedro, en el pasado esto no hubiera despertado ninguna reacción. Hoy estamos muy sensibilizados a esta realidad y gracias a Dios. Y creo que Francisco pues, nos ha dado un empuje en este sentido. Bueno, primero agradecerle al hermano Álvaro por sus palabras el día de hoy, en la charla que nos dio a nosotros, los docentes de la Universidad de La Salle, muy identificado, ¿verdad?, con todo lo que expuso el hermano Álvaro durante toda su ponencia, y nosotros la ligamos mucho en el área de nosotros, que es enseñanza de lengua extranjera, francés, porque esto lo encuadramos mucho en lo que es los ejes transversales, ¿verdad? Y el enseñar nosotros una lengua extranjera, que no solamente es enseñar una lengua, es enseñar también la parte intercultural, lo hemos llevado a cabo, ¿verdad? Con las distintas universidades hermanas lasallistas. Y tuvimos nosotros el año pasado, una experiencia con estudiantes de la Unilasalle en Juan, en Francia, en donde nuestros estudiantes de aquí de Costa Rica, de la carrera de francés, tuvieron la oportunidad de realizar un proyecto colaborativo en donde se abordó este tema de la ecología, principalmente enfocado en lo que son los objetivos de desarrollo sostenible para la Agenda del 2030. Y ahí vimos, ¿verdad?, un área, ¿verdad?, que explotamos, a pesar de que estamos en una disciplina, ¿verdad?, una formación de formar a los futuros docentes de francés. Vimos en estos ejes transversales, ¿verdad?, especialmente en la parte de ecología, ¿verdad?, un punto, un referente bastante importante. Y ahora que usted lo mencionaba durante toda su ponencia, fue lo primero que me llegó, ¿verdad?, a la mente, ¿verdad?, la primera cosa que reflexioné, y la importancia, ¿verdad?, esa sensibilización planetaria que debemos tener nosotros como formadores de formadores, ¿verdad?, en el caso del área de francés, y sacarles, ¿verdad?, toda esta parte de sensibilización, esta conciencia que debemos hacer, no solamente con nuestros estudiantes a nivel universitario, sino que ellos mismos van a enfrentarse a un público, ya sea niños, adolescentes, incluso adultos, ¿verdad? Y que puedan, ¿verdad?, trabajar esta temática tan importante, tan interesante y tan de nosotros, ¿verdad?, como seres humanos, que debemos explotarla y hacer esa conciencia planetaria. Muchísimas gracias, hermano Álvaro. Gracias, don Anthony. Muchísimas gracias a la universidad por organizar este tipo de actividades, y por supuesto al hermano Álvaro por la profundidad con que él siempre trata todos los temas. Yo solo quería comentar que con lo que usted nos decía y reflexionando sobre lo que el Papa nos hacía el llamado, y el Papa decía que hace falta volver a sentir que nos necesitamos unos a otros, que tenemos una responsabilidad por los demás y por el mundo, que vale la pena ser buenos y ser honestos. Eso nos dice el Papa en el Laudato, y creo que con esta pandemia nos hemos dado cuenta, y tal vez ha sido una forma obligada de todas las personas de reflexionar que efectivamente nos tenemos que cuidar todos por nosotros y por las demás personas también. Entonces creo que encaja perfectamente lo que estamos viviendo con el Laudato Si, y nuevamente agradecerle, hermano. Gracias, Lorena. Bueno, buenas noches. Gracias, hermano, por sus charlas siempre tan profundas y tan holísticas y multidimensionales, que realmente es un viaje maravilloso escucharlo. En este momento reflexiono en que en esta etapa de COVID-19, todas estas reflexiones suyas y todo lo que implica la semana de la transversalización,
pues nos invita a la reflexión, porque el COVID-19 nos ha llevado a retomar el tan olvidado y profundo ser del que usted nos habla, ¿verdad? De que nos hemos olvidado de nuestra esencia espiritual. Y por eso nos creemos dueños y explotadores de la tierra y que no la sabemos toda y que somos el centro de todo, ¿verdad? Y en este momento, pues, el COVID-19 nos permite reflexionar sobre los temas que usted planteó de una manera tan profunda. Gracias y me gusta mucho participar en esta semana de transversalización y recordar mi rol como docente y mi responsabilidad en motivar e inspirar a los aprendientes hacia un mundo, como usted puso el pensamiento africano tan lindo, haciendo cosas pequeñas, en lugares pequeños, en un contexto de clase, para transformar el mundo. Gracias. Feliz noche a todos. Gracias, muy amable. Gracias, doña Irene. Gracias, hermano, muy elocuente y un placer saludarle a usted y a los demás participantes hoy. Muy interesante todo esto que usted decía, pero también nos llama un reto. Anoche hoy salía un video de un montón de jovencitos metidos en una fiesta, aglutinados allá por la zona de Jacó, como cientos de esto, y uno ve que hay una generación que viene donde no se sabe qué pasó con ellos y hay un yoísmo o un individualismo absoluto, donde prácticamente han sido colonizados de alguna manera por los medios electrónicos y por los celulares, que es su única fuente de conocimiento. ¿Cómo lograr calar en estas personas que incluso también se han estado viendo afectados en todo el proceso educativo, que se vio interrumpido por este tema del COVID, para recuperar esa parte de esa necesidad? Porque parece que es muy, muy fuerte realmente esa separación que hay con la espiritualidad, con el respeto, y que están centrando su criterio únicamente en ese individualismo. Entonces tal vez es interesante ese mismo llamado y todo esto que usted decía, a cómo lograr fortalecer o cómo mejorar nosotros como docentes en esa parte para tratar de trabajar un poco eso, porque esos sujetos que se van a sentir mañana individualistas o dueños de la verdad, si nos dejan de lado el medio ambiente o si nos dejan de lado la parte ecológica, va a ser un gran problema para la sociedad. Gracias. Pues sobre este punto, ¿verdad? Yo quisiera añadir que es una realidad mundial, lo vemos en todos los países, está pasando y debemos preocuparnos porque sea tan universal. ¿En qué hemos fallado? Para que yo, cuando estaba en la universidad, todos los días atravesaba el colegio para ir a la universidad y yo veía que los niños pequeños están muy concientizados hoy en este ambiente, en todo esto. No sé en qué momento se pierde, porque a nivel de niños como que esto les llama mucho la atención, es un tema permanente en sus clases, tienen actividades, pero no sé, ¿verdad? Y después como una contradicción. Habría que pensar qué podemos hacer para que no se dé esa ruptura. Buenas noches a todos y principalmente al hermano Álvaro. Yo quería hacer un comentario desde el punto de vista del enfoque pedagógico que el hermano nos ha hecho, o que ha utilizado en esta clase magistral que ha impartido, porque me ha sorprendido mucho y es propio, digamos, de la habilidad que tiene el hermano Álvaro en estas lides de exposición, de cómo ha logrado vincular las corrientes de pensamiento de vanguardia que habla de complejidad, de sistemas, de holismo, sí, todo lo que es estas corrientes de pensamiento que precisamente sustentan el doctorado de la Universidad de La Salle, lo ha logrado vincular muy bien con el tema de la ecología, de la madre tierra, y lo ha enmarcado dentro de las ideas cristianas, es decir, esa vinculación entre los tres conceptos no es fácil de lograr,
porque alguien podría decir que en algún momento es contradictorio, pero el hermano Álvaro lo ha hecho muy bien y yo quería felicitarlo porque me parece que el esfuerzo que hizo para lograr este objetivo, pues le salió muy bien. Me parece que ha sido muy profunda la exposición que nos ha hecho, y desde luego que yo comparto los criterios que el hermano nos ha expuesto en esta noche. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, don Gonzalo. Gracias, Chalo. Por aquí tenemos al profesor Home Asís también, que tiene levantada la mano. Buenas noches a todos. Primero que todo, pues, hace 20 años abrigué este enfoque, el enfoque sistémico, dentro de mi profesión, y pues de ahí es de gran agrado escuchar que lo traigan a colación. Ahí había escrito una frase en el chat, bueno, le voy a poner voz, por eso levanté la mano, de la cibernética de segundo orden. Era una teoría física que en los años 50 dio aportes enormes al enfoque sistémico, y dice lo siguiente: uno dibuja lo que ve y ve lo que dibuja. O sea, el sujeto es inseparable de lo que observa, o sea, el observador es inseparable del observado. Esto entraña, ¿verdad?, lo que dice el enfoque sistémico sobre la totalidad, ser todo y parte. Creo que hay algo muy importante, y uno también se siente muy agradado de que se esté hablando esto en otros ámbitos, y es el hecho de la responsabilidad que tenemos dentro de nuestras relaciones. El sujeto que entiende la responsabilidad que hay con respecto a las relaciones es un sujeto, como decía ahí el hermano, es un sujeto orientado al respeto, es un sujeto orientado al cuidado. No existe autocuidado si no hay un cocuidado. No existe cocuidado si no hay autocuidado. O sea, son cosas inseparables. Agradecerle por el espacio que le dio a esta teoría. Es una teoría, pues, que lleva ya sus añitos y sigue evolucionando continuamente. Cuando a uno le hablan que en el doctorado están trabajando la complejidad, uno siente que, bueno, uno de los grandes aportes a la teoría de la complejidad deriva del enfoque sistémico. Pero bueno, agradecer por todas las palabras del hermano Álvaro. Siempre son palabras profundas, palabras interesantes, palabras integradoras, como lo es el enfoque sistémico. Y pues, un fuerte abrazo para todos y bendiciones. Muchísimas gracias, don John. Me llamó la atención las referencias hechas a la participación de Adela Cortina. Creo que Adela Cortina es un referente al que debemos de recurrir muchas veces para pensar muchas de estas cosas que nos están pasando. Y me llamó la atención porque, como anécdota, tuve la oportunidad de acompañar a Adela Cortina durante una semana que estuvo de visita en Costa Rica, y de conocer a esa mujer pensadora profunda, pero con una sensibilidad humana que es realmente impresionante. Su gran ilusión de venir a Costa Rica era conocer un volcán, porque nunca había estado en uno. Y me tocó acompañarla, llevarla de buena mañana al volcán Irazú, donde quedó realmente sorprendida de pensar que uno podía acercarse a tal profundidad de la tierra, decía, con aquel volcán impresionante. Y realmente la he seguido en diferentes momentos, y es un referente en España para muchas cosas, en Colombia para muchas cosas, y ese sentido de lo humano que me parece que es fundamental. Así que para quienes no han leído a Adela Cortina, valdría la pena leerla, y para quienes la han leído, seguir profundizando y tratar de meterla en nuestro discurso cotidiano. Así que agradecerle por esa referencia de una persona que yo creo que tiene una vigencia muy actual en este tiempo en el que estamos reclamando la necesidad o el sentido de lo humano. Gracias, Gilberto. Gracias, hermano Álvaro. Como dije al inicio, el escucharlo a usted siempre es grato también por las referencias que realiza.
entonces le hacen a uno un recorrido a volver a leer y releer esas fuentes. Así que gracias. Tenemos que llevar a estos autores, a estas autoras, precisamente al aula para que reflexionemos de manera conjunta y sobre todo con esa experiencia que también estas personas aportan a la educación universitaria y a la ciudadanía en general, que es otro de los temas preferidos también de Adela Cortina y de Nagmanovich. Así que muchas gracias. Bueno, lo digo de Francisco también, por supuesto. Así que gracias y que tengan una feliz noche, hermano Álvaro, Gilberto. Gracias por haber compartido y a todos los profesores. Era muy rápido sobre el paradigma del cuidado. Las campañas de comunicación a nivel de gobierno, de centros educativos, siempre se orientan en decirnos hay que cuidar el ambiente, hay que proteger los animalitos, hay que cuidar la familia. Pero según lo que dice Bernardo Toro, el filósofo, que es muy amigo de Leonardo Boff, por cierto, Bernardo Toro, un educador y filósofo colombiano y empresario, el paradigma del cuidado a partir del cuidado de uno mismo para cuidar los nuestros, la comunidad y la ecología. Entonces creo que a veces nos falta acentuar en las campañas de comunicación que debemos partir por el cuidado personal. Cuando yo como bien, cuando hago ejercicio, cuando espiritualmente entro en una línea formal y seria y disciplinada, obviamente que lo que brota es el amor y el deseo de servicio. Y es ahí entonces, a partir de ahí, donde nadie tiene que recordarnos el cuidado de la familia, el cuidado de la comunidad y la ecología, y somos una parte nada más de ese gran mundo, como nos recuerda Leonardo Boff. Ese era mi deseo, llamar la atención de cómo dirigimos la comunicación hacia el paradigma del cuidado. Muy interesante y muchas gracias por la invitación a esta charla de la noche. Muy bien y totalmente de acuerdo, ¿verdad? Debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Pues tenemos que empezar amándonos a nosotros. Si no somos capaces de amarnos, de perdonarnos, de tolerarnos, es difícil que lo hagamos con los demás o con los demás seres de la creación.